Continuamos con el desarrollo de la segunda parte de la unidad número 1 de la materia Derecho Privado 3, Contratos. Continuando con el desarrollo del programa, vamos a exponer ahora lo referente a evolución histórica del contrato. En primer término, quiero aclarar que no voy a seguir estrictamente el orden de los puntos de la unidad número 1 que se hallan en el programa. Vamos a hacer alguna alteración en el orden porque considero que de esa forma se logra una mejor claridad expositiva. Por otra parte, hay que aclarar que los análisis históricos aplicados a temas jurídicos no sirven meramente para recordar fechas o datos, sino que deben ser entendidos como una forma de comprender mejor la evolución de instituciones jurídicas y de los problemas actuales que suponen esas instituciones jurídicas. En este caso, vamos a tener en cuenta dos grandes aspectos para analizar la evolución histórica del contrato. En primer término, que la idea tradicional del contrato como un acuerdo de voluntades, que hoy nos parece algo muy natural y muy claro, no siempre fue así. En realidad, esta idea fue el resultado de un largo proceso histórico. Y por otra parte, el segundo aspecto es el relativo a cuáles son los alcances y sobre todo los límites de la voluntad de las partes como fuente de derechos y de obligaciones. Este problema es algo, podríamos decir, bastante delicado, ya que ha recibido distintas respuestas según las épocas y los tiempos. Y aún hoy es uno de los problemas más vivos del derecho privado, ya que presenta relaciones con la economía y con la política, y por lo tanto no se trata solo de un problema jurídico. Por tal motivo, el estudio de la evolución histórica del contrato, que a continuación vamos a realizar, se llevará a cabo teniendo especialmente en cuenta estos dos grandes puntos de vista. ¿Qué ocurría en el derecho romano? En el derecho romano podemos decir, a modo de una conclusión adelantada y un poco general, que preponderaban las formas legales sobre la voluntad. Es decir, para hacer nacer un contrato eran más importantes ciertas formas legales que lo que las partes, a través de su expresión de voluntad, quisiesen establecer. En estos términos, el derecho romano, el contrato se fundaba en la idea de tipicidad. Esto significa que solo hacían nacer obligaciones contractuales ciertos tipos específicos de contrato caracterizados por su causa o por su forma. En el derecho romano, para hacer nacer una obligación, era necesario realizar determinados actos solemnes y rituales. Y si bien existían los llamados pactum o pactos, estos no generaban, por lo general, efectos jurídicos salvo algunas, digamos, manifestaciones muy puntuales y muy concretas. Dicho de otro modo, estos pactum no constituían por sí mismos causa fuente de una obligación, ni tampoco causa de una acción para exigir el cumplimiento de lo pactado. Podemos señalar, siguiendo esta línea expositiva, que en el derecho romano no se conoció una categoría general de contrato en la cual se pudiera determinar libremente su contenido. Los juristas romanos no construyeron una ciencia jurídica, sino que observaron la realidad social, en la cual el contrato aparecía como una traslación patrimonial o como una suerte de cambio. En estos términos, frente al desplazamiento de un bien de un patrimonio a otro,
La justicia, entendían los romanos, obligaba a la restitución de un valor equivalente, una suerte de contraprestación. Por lo tanto, el acuerdo de voluntades era algo accesorio. En síntesis, el puro acuerdo de voluntades no bastaba por sí mismo para generar una obligación ni daba lugar a una acción en el derecho romano. Posteriormente, en el medioevo comienza una larga evolución histórica donde se empieza a considerar que la voluntad, las intenciones, pueden dar lugar a una categoría general de contrato que tenga su fundamento en el consentimiento de las partes. La diferencia es que ahora se plantea que el origen de las obligaciones, de las acciones que se derivan del contrato, se halla no en las formas como en el derecho romano, sino en la expresión de la voluntad de las partes. El principio consensualista, que surge en esta época, consideró que para que exista obligación contractual, era suficiente que dos o más personas llegasen a un acuerdo manifestando su voluntad. Es la visión consensualista la que obliga en el acuerdo de voluntades. De este modo, la voluntad de las partes tiene fuerza creadora de derechos y de obligaciones. Esta evolución hacia el principio consensualista no fue de un día para el otro, sino que fue consecuencia de un largo proceso histórico. En ese proceso histórico, que fue, como dijimos recién, bastante extenso, influyeron distintos aspectos. Primero, el derecho canónico, que resaltaba el valor ético y religioso del acuerdo y del deber de fidelidad de la palabra dada. Faltar a la palabra dada era considerado una mentira, un engaño y por lo tanto un pecado. Un segundo aspecto fue el crecimiento del comercio y el desarrollo de los nuevos usos y prácticas del tráfico mercantil. Estos usos y prácticas exigían mayor flexibilidad, sobre todo en los contratos llamados de cambio, la venta, la permuta o el arrendamiento, en donde se comenzó a permitir el nacimiento de obligaciones solo por el consenso de las partes. Estas ideas se comenzaron a concretar en algunas normas jurídicas. Por ejemplo, el ordenamiento de Alcalá, año 1340, estableció que de cualquier manera que un hombre quiera obligarse, queda obligado. También influyeron nuevas ideas filosóficas y nuevas teorías políticas que influyeron en lo jurídico. Las nuevas ideas filosóficas son el justnaturalismo, el racionalismo y el humanismo, que pretendían construir sistemas conceptuales basados en la razón humana, y también sistemas conceptuales que se fundamentaban en el reconocimiento de la voluntad individual. Y nuevas teorías políticas, como por ejemplo aquella que propugnaba que el consentimiento de los ciudadanos justificaba el poder político. La sociedad fue concebida en estos términos como un contrato entre los hombres. La obra fundamental de Rousseau, una de las de mayor influencia en el pensamiento político de esta época, se llamó precisamente el contrato social. Sobre esta base se comenzó a plantear que el fundamento de las obligaciones se hallaba en la voluntad de los contratantes. Nace un nuevo principio dogmático del derecho en el sentido de comenzar a entenderse que sólo el consentimiento de las partes, sin dar mayor importancia a las formas, puede dar lugar al nacimiento de obligaciones. Este principio se resume en una frase en latín que establece solus consensus obligat.
La presentación sistemática o el desarrollo sistemático de este principio se llevó a cabo posteriormente a través de la obra de algunos juristas franceses como Dumas y Pothier, que fueron, podríamos decir, los inspiradores de un código muy importante que recepta todas estas ideas. Esto es el Código Civil francés del año 1804. El principio de la autonomía de la voluntad, libertad de contratar y libertad contractual. El principio de la autonomía de la voluntad se basa en la idea de un poder de autorreglamentación por parte de los sujetos de las propias situaciones y por lo tanto de las relaciones jurídicas. La idea del contrato basada en el mero consentimiento de las partes conduce al auge, a la preponderancia de este principio. Dijimos recién que el principio de la autonomía de la voluntad se fundamenta en un poder de autorregulación o autorreglamentación por parte de los sujetos. Esto tiene su explicación en la valoración de la idea misma de persona que se, digamos, entendía que debía ser así en esta época. Todas las personas, se entendía en esta época, tienen una suerte de poder de autogobierno. Y por lo tanto, el contrato pasa a tener su principal fundamento en la autonomía privada o autonomía de la voluntad. En estos términos, son las propias partes las que deben regular las relaciones jurídicas contractuales. Por lo tanto, este principio es el medio, podríamos decir, de manifestación y el acto jurídico pasa a tener también un rol central. La autonomía de la voluntad en el ámbito contractual se traduce en una libertad de las partes para regir sus intereses. Las partes son libres para contratar, pueden contratar cuando quieran, con quien quieran y en relación a lo que quieran. El principio de la autonomía de la voluntad tiene una serie de fundamentos aparte de los que ya señalamos anteriormente. Un fundamento muy importante es el presupuesto económico, es decir, la idea de la economía liberal fundada en el dejar de hacer, dejar pasar en las leyes del mercado y en el egoísmo individual entendido como algo que actuaba en el propio interés como motor de la felicidad y prosperidad de las naciones. En el contexto de este principio se entendía también que existía una igualdad de los contratantes. La sociedad se halla formada por hombres fuertes, libres y justos y por lo tanto en una situación general de igualdad. Los hombres son considerados por lo tanto como libres iguales, de un modo general y abstracto. La decisión, por lo tanto, de celebrar un contrato, con qué parte hacerlo, en qué términos o características hacerlo, es una decisión totalmente libre de cada contratante. Y por lo tanto, el contrato celebrado entre libres e iguales es necesariamente equitativo y justo. En síntesis, la preponderancia de la libertad individual y el predominio, digamos, en todos los ámbitos y también en el contrato, lleva a modificar radicalmente aquella idea de un contrato basado en las formas que provenía del derecho romano. Fuerza obligatoria del contrato. La idea de una fuerza obligatoria del contrato es una derivación del principio de autonomía de la voluntad. Dicho de otro modo, cada uno es libre para celebrar un contrato y obligarse.
pero cuando en ejercicio de esa libertad se decide celebrar, perfeccionar un contrato, los sujetos quedan encadenados, amarrados a la palabra empeñada, la cual se debe cumplir acabada y perfectamente. Este criterio de la fuerza obligatoria del contrato, del principio de la autonomía de la voluntad, de considerar que la sociedad se halla conformada por hombres libres, justos e iguales, se plasmó, se concretó en importantes normas en códigos de la época. Por ejemplo, el artículo 1134 del Código Civil francés estableció que las convenciones legalmente formadas sirven de ley para las partes. El Código Civil de Vélez-Sarsfield de 1800 también receptó este principio en el artículo 1197, en el cual se estableció que las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma. Veamos ahora las críticas al principio de la autonomía de la voluntad. Señalamos hace un momento que el fundamento del principio de la autonomía de la voluntad era considerar libres e iguales de un modo general a todos los sujetos que están en condiciones de celebrar un contrato. Pero en la realidad práctica, esa igualdad muchas veces es solo formal. No se trata de una igualdad real en los hechos de la realidad práctica. En los tiempos actuales, lo que prepondera no es la igualdad, sino la desigualdad. Esa desigualdad no es solo económica, ya que puede ser también una desigualdad en la educación y en la formación del sujeto, lo que lleva a la distinción, por ejemplo, entre profesionales y no profesionales o profanos. Puede ser también una desigualdad en el conocimiento sobre lo que se contrata. Puede ser una desigualdad en la información, el llamado problema de las asimetrías informativas, algo muy actual. Es decir, pueden existir distintas desigualdades respecto a los bienes, servicios sobre los cuales se contrata, sobre las condiciones de los sujetos contratantes, entre otros aspectos. Esto pone de manifiesto que la sociedad no se halla conformada por hombres fuertes, libres y justos, que actúan en una situación de igualdad, sino que lo más común es que los contratantes se encuentren en situación de desigualdad. Y estos sujetos desiguales no tienen entonces un poder de autogobierno de sus fines e intereses, sino que cuando toman parte en la celebración de un contrato, lo más frecuente es que sufran perjuicios a manos de los sujetos que son jurídicamente o económicamente o informativamente más fuertes. Y esto entonces lleva a cuestionar el principio de la autonomía de la voluntad y hace surgir un nuevo problema, que es el problema de la debilidad del contratante o lo que también se conoce como el contratante débil, como el sujeto de derecho débil. Esto es un nuevo problema que ha tenido un gran desarrollo modernamente en el derecho de los contratos y también en el derecho en general. En conclusión, estas críticas relativizan la importancia de la voluntad en el ámbito contractual y establecen que el contrato libremente convenido no siempre es equitativo ni justo, sino que la mayoría de las veces no lo es. Los distintos cuestionamientos al principio de la autonomía de la voluntad que hemos analizado y resumido en la diapositiva anterior
han llevado a establecer límites a dicho principio. Una primera serie de límites se hallan en normas del Código Civil que también se hallaban en el anterior Código Civil ya derogado en el año 2015, el Código de Vélez Sarsfield. En el actual Código Civil podemos ver en esta diapositiva algunas de las normas que receptan dichos límites. Por ejemplo, el artículo 958, referido a libertad de contratación, donde se establece, a modo de principio general, que las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido. Pero a continuación se establece como límite la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres. El artículo 12 del título preliminar y el artículo 10, orden público y abuso del derecho, complementan lo que establece el artículo 958. En materia de ejemplos, podríamos citar, en el caso del orden público, los contratos de locación urbana destinados a vivienda, que siempre han sido fuertemente regulados para proteger a los locatarios a quienes se ha considerado como parte débil en ese tipo de contrato. Por ejemplo, un locador que intente hacer renunciar al plazo mínimo locativo de 2 años a un sujeto que alquile un inmueble destinado a vivienda podría seguramente ser considerado como una cláusula que no es válida por afectar el orden público. En los contratos de consumo, la ley 24240 en el artículo 65 establece específicamente que todo el derecho del consumidor es de orden público. Por lo tanto, en materia de contratos de consumo, si un empresario pretende hacer renunciar a un cliente consumidor, por ejemplo, la garantía legal o cualquiera de los derechos que establece la ley 24240, o por ejemplo, someter cualquier litigio o problema a árbitros designados por la propia empresa o por el propio empresario, bueno, todo esto sin duda que sería no válido, sería un límite al principio de la autonomía de la voluntad que quiere ejercer el empresario, por entenderse contrario al orden público. En cuanto a la moral y las buenas costumbres, en este caso ha sido muy utilizado este concepto, por ejemplo, para limitar los intereses usurarios o excesivos. Otras instituciones jurídicas puntuales que establecen límites y restricciones al principio de la autonomía de la voluntad son, por ejemplo, la frustración de la finalidad del contrato, artículo 1090 del Código Civil y Comercial, en donde la frustración definitiva de la finalidad del contrato autoriza a la parte perjudicada a declarar su resolución en ciertos casos y bajo ciertos requisitos, y la teoría también de la imprevisión, artículo 1091, en donde en ciertos contratos la prestación a cargo de una de las partes, en caso de tornarse excesivamente onerosa bajo también ciertos requisitos, autoriza a la resolución parcial o total del contrato o a su adecuación. De este modo vemos que son numerosos los casos en donde se autoriza a no cumplir en los términos estrictamente pactados a través de lo que se hubiese establecido en ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad, con distintos fundamentos que todos ellos tienen en común ser excepciones o límites al principio de la autonomía de la voluntad. Finalmente, citamos dos ejemplos más de limitaciones que tienen ya más que ver con políticas públicas, en este caso la intervención estatal en determinados contratos, por ejemplo el contrato de trabajo y el contrato de locación urbana destinado a vivienda que ya citamos anteriormente. En estos dos contratos se han verificado históricamente
numerosas y fuertes limitaciones al principio de la autonomía de la voluntad. Por lo tanto, son contratos muy regulados y casi con muy poco margen para que el principio de la autonomía de la voluntad pueda aplicarse. Y en último término, no podemos dejar de citar a las políticas públicas en lo jurídico de los últimos tiempos que tienen que ver con el derecho del consumidor y este nuevo tipo contractual que es el contrato de consumo. El derecho del consumidor es un nuevo derecho, una nueva forma de pensar el derecho, construido en su totalidad desde su inicio sobre la base de presuponer la debilidad de uno de los sujetos de la relación jurídica, en este caso el consumidor. Y por lo tanto, se presupone desde un inicio un desequilibrio en la relación entre estos sujetos, lo que se denomina la desigualdad estructural entre los consumidores y, por otra parte, las empresas. Por lo tanto, vemos que este nuevo derecho no tiene como punto de partida el principio de la autonomía de la voluntad, sino que presupone que los sujetos no son libres, fuertes, justos e iguales, sino que presupone, vuelvo a decir, desde un principio que se trata de sujetos en desigualdad. Y desde allí se construyen toda una serie de instituciones jurídicas, como por ejemplo la relación de consumo, el contrato de consumo, y otras instituciones jurídicas que tienen por finalidad limitar el ámbito de actuación de la autonomía de la voluntad. Ejemplo de otras instituciones jurídicas reguladas con este fin en el derecho del consumidor son, por ejemplo, la regulación de la obligación de información, de la publicidad, de las cláusulas abusivas, de las prácticas abusivas, de las garantías del contrato, entre otras. Finalizamos este análisis de la evolución histórica del contrato con una breve referencia al contrato en el derecho contemporáneo y al contrato en el derecho argentino. En relación al contrato en el derecho contemporáneo, hemos seleccionado tres grandes puntos. El primero es la denominada crisis del contrato. Esto hace referencia a una crítica y a un punto de vista que ha sido muy frecuente de encontrar en los libros de contratos publicados en los últimos años y en las últimas décadas. La idea tradicional del contrato como un acuerdo de voluntades comenzó a tener cada vez más limitaciones, especialmente a causa de la mayor intervención del Estado en los contratos, lo cual restringía cada vez más la libertad contractual. Bueno, esto es algo que ya hemos analizado anteriormente, pero lo que nos interesa destacar en este punto es que esta circunstancia llevó a pensar en la existencia de una crisis del contrato y a pensar también en que el contrato había desaparecido como una categoría en sí mismo. Frente a esta postura hay que decir que en realidad lo que se pone en evidencia con la mayor intervención del Estado y el abandono de la idea tradicional del acuerdo de voluntades es la insuficiencia del modelo general pensado en estos términos. Es decir, la insuficiencia de un solo y único modelo de contrato basado en el principio de la autonomía de la voluntad y en el consentimiento de las partes. Por lo tanto, no se trata de una crisis del contrato como crisis de la institución contractual, sino de una reconstrucción de la teoría del contrato con la finalidad de alcanzar un derecho privado más social y más justo y que en definitiva dé mejores respuestas a los problemas actuales. En síntesis, son necesarios otros tipos generales contractuales para evitar, por ejemplo, algunos problemas modernos como es el del contratante débil y la explotación del contratante fuerte en perjuicio de este último. El problema de los contratantes débiles y vulnerables
Ya nos hemos referido a esto anteriormente, es, podríamos decir, uno de los problemas más actuales del derecho de los contratos y ha sido motivo de numerosos libros, artículos y también ha sido tema de congresos jurídicos muy importantes en los últimos tiempos. Y por último, el problema de la pandemia, tema muy reciente del COVID-19, y la necesidad, podríamos decir, por razones sanitarias, de recurrir a la contratación a distancia. El contrato a distancia no se hallaba regulado en el Código Civil anteriormente vigente hasta el año 2015, pero sí se halla regulado en el actual Código Civil y Comercial en el artículo 1105. El contrato a distancia es aquel que se celebra sin la presencia física simultánea de las partes contratantes. Y por lo tanto, debe recurrirse en este caso a medios postales, electrónicos, telecomunicaciones u otros. Este tipo de contratos que, como dije anteriormente, fue incluido por el Código Civil y Comercial, hoy ha cobrado una gran preponderancia y por lo tanto todos los problemas relativos al mismo podríamos decir que también constituyen uno de los grandes problemas del contrato en el derecho contemporáneo. En cuanto al contrato en el derecho argentino, haciendo una muy breve referencia al Código Civil de Dalmacio Vélez Arfiel, podemos señalar que en materia de contratos, este código había adoptado el principio consensualista en el artículo 1137, con algunas mínimas atenuaciones, por ejemplo, en materia de orden público, de existencia de dolo o de objeto ilícito en los actos jurídicos. Luego, esas atenuaciones se fueron incrementando, por ejemplo, en el año 1968, con la reforma de una ley muy conocida, que fue la ley 17711, que incorporó al viejo Código Civil de Vélez Arfiel instituciones jurídicas como el abuso del derecho o la regla de la buena fe, todo con la finalidad de limitar el principio de la autonomía de la voluntad principalmente. En el nuevo Código Civil y Comercial, si bien el primer artículo de la parte de contratos, el artículo 957, recepta la figura del contrato paritario que se basa en el principio de la autonomía de la voluntad, en el nuevo Código Civil y Comercial no es este el único tipo general contractual receptado. Ya hemos analizado que también se recepta el contrato de consumo y veremos en breve en esta misma unidad que también se recepta de un modo general la figura del contrato por adhesión. Esto es importante ya que si bien el contrato paritario tiene su principal fundamento en el principio de la autonomía de la voluntad, el nuevo Código Civil y Comercial también recepta estas figuras generales contractuales, contrato de consumo y contrato por adhesión, que no tienen su fundamento principal en el principio de la autonomía de la voluntad, sino que se fundamentan en la protección de la parte contratante débil. Por lo tanto, el nuevo Código Civil y Comercial ha prestado atención a los tiempos modernos y ha receptado estas tres figuras contractuales como forma de dar mejores soluciones a todos los problemas que plantea hoy el derecho de los contratos. Otras características del nuevo Código Civil y Comercial son, bueno, ya lo señalamos anteriormente, la recepción clara, expresa en el título 2 y el título 3 del libro tercero, de dos partes generales de los contratos, contratos en general y contratos de consumo, y la unificación, esto es una diferencia importante con el ya derogado Código Civil de Vélez Arfiel, la unificación del régimen de los contratos civiles y comerciales. Anteriormente, es decir, antes a la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, regían en nuestro país dos códigos, el Código Civil y el Código de Comercio, que regulaban en forma diferenciada
los contratos civiles en uno y los contratos comerciales o mercantiles en el otro. La distinción entre contratos civiles y comerciales fue desde hace mucho tiempo muy criticada, ya que establecía o, digamos, innecesariamente llevaba a ciertas confusiones y a ciertas redundancias. El nuevo Código Civil y Comercial unificó el régimen de los contratos civiles y comerciales en un solo código, que es el actualmente vigente, derogando el anterior Código Civil y el anterior Código de Comercio.